antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Nos preguntábamos qué es peor, quedarte sin energía eléctrica. Aquí hay una consecuencia indirecta también. Cuando te quedas sin energía eléctrica también disminuye la presión del agua. En Río Cuarto, quedarte sin agua. Yo creo que el mayor padecimiento para el uso que le damos es quedarte sin agua. Mucho peor que quedarte sin energía eléctrica. ¿Qué profundidad tiene el problema en Uruguay? Bueno, lo vamos a consultar con un especialista que es catedrático de la Universidad de la República, del Centro Universitario Regional del Este, miembro de la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, integrante de la Comisión Nacional de la Defensa del Agua y de la Vida, una organización de la sociedad civil, que va a venir en los meses venideros, en el mes de noviembre, a la ciudad de Río Cuarto. Voy a saludar a Carlos Santos. Mi nombre es Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas. De Río Cuarto lo saludamos. ¿Cómo le va? Gracias por aceptar la llamada. Buen día, Guillermo. Un saludo para ti y para la audiencia de Río Cuarto. Muchas gracias por el interés. Bueno, al contrario, porque lo que queremos es poner en valor lo que implica tener agua. ¿Qué dimensión tiene el problema? Porque a lo mejor lo juzgamos desde lejos y no tomamos acabada dimensión del problema que está atravesando Uruguay en general, pero en particular Montevideo. Sí, Guillermo, es un problema que nunca se había vivido en Uruguay, ¿no? O sea, no tiene antecedentes históricos, está afectando a Montevideo y a toda la zona metropolitana de Montevideo, el departamento de Canelones, toda la región sobre la costa del Río de la Plata, en la cual vive aproximadamente el 60% de la población del Uruguay. ¿Sí? La situación puede resumirse básicamente en un dato. Hace 2 meses, el día de hoy, hace 2 meses que no tenemos agua potable. ¿Sí? O sea, todas las personas que usamos el sistema de agua potable del Estado, ¿sí? Abrimos nuestra canilla y hace 2 meses que no sale agua potable por las canillas. Está saliendo agua con niveles de sodio, de cloruro y de algunas otras sustancias que todavía está por saberse las consecuencias que pueden tener para la salud, que están por encima de las normas establecidas para definir el agua como potable, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que gran parte de la población, la parte que tiene un poder adquisitivo medio superior, a abastecerse de agua con agua embotellada. Por ejemplo, yo estoy, mientras estamos conversando, estoy tomando mate preparado con agua embotellada. Estamos cocinando con agua embotellada porque ya no se puede utilizar para la preparación de alimentos. Por ejemplo, en el día de ayer se conoció una declaración de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. No están logrando trabajar en las obras, o sea, preparar el hormigón de las obras con el agua del sistema de saneamiento. O sea, no está funcionando. Están teniendo problemas constructivos, hay problemas a nivel industrial. Los aparatos que utilizamos, yo no tengo presente en Río Cuarto si ustedes utilizan gas para calentar el agua de la ducha, o si como pasa en Buenos Aires, o si utilizan electricidad. Nosotros acá usamos electricidad y tenemos equipos eléctricos, calefones, que están teniendo, la mayoría de los calefones eléctricos están teniendo problemas de corrosión por la gran salinidad que tiene el agua que está por las cañerías, ¿no? Entonces, ese es el escenario que hemos venido compartiendo en los últimos 2 meses, y la situación a la que nos enfrentamos ahora es que se está por terminar el poquito de agua dulce que quedaba en las reservas que tenemos para el sistema metropolitano, se está por terminar, por lo cual toda el agua que circularía por las canillas, por las tuberías, pasaría a ser agua salada. Carlos, el agua que están utilizando para beber, con la que estás tomando mate, ¿de dónde sale? Porque es agua que es consumible, pero ¿de dónde la extraen? ¿Dónde la van a buscar? ¿O de dónde la sacan las empresas que las venden? Claro, es muy pertinente la pregunta, Guillermo. Mirá, la privatización del agua en Uruguay para el embotellamiento es histórica, ¿no? También, o sea, es un proceso que tiene muchos años, que se ha venido concentrando en muy pocas empresas. La más grande, te diría, la que tiene el 70%
50% del mercado de agua embotellada en Uruguay es una empresa francesa, que se llama Danone, ustedes la conocen ahí en Argentina, que opera aquí bajo el nombre de Salus, que es una histórica compañía familiar de la zona de La Valleja, al este del país, en una zona de sierras donde están las nacientes del río que abastece a la zona metropolitana, ¿sí? Por eso es una cuenca muy amplia. Entonces, en ese lugar ellos tienen perforaciones subterráneas y tienen pozos de agua pura, que es la que están embotellando, es agua mineral. Y lo que ha sucedido es que se ha habilitado la venta de agua de otras regiones del país, por ejemplo, la región de Salto, que está frente a Concordia, ¿no? El limítrofe con Entre Ríos, donde está, por ejemplo, el acuífero guaraní. O sea, son empresas que están utilizando agua subterránea de muy buena calidad de otras regiones del país que están trayendo esa agua embotellada para la venta aquí, ¿no? Entonces, esa es el agua que se está abasteciendo, ya te digo, la parte de la población que puede pagar por el agua embotellada. Claro. Después lo que sucede es que hay gran parte de la población que no puede pagar y el Ministerio de Desarrollo Social está entregando un subsidio que permite a la gente que no tiene condiciones económicas comprar 2 litros de agua por persona por día, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Y por ejemplo, el gobierno de Montevideo, en sus policlínicas, ¿no? Las policlínicas de atención de salud, a las personas que tienen enfermedades renales, hipertensión, a las personas embarazadas, a las familias que tienen menores de 2 años, ¿sí? Les está entregando también botellas de agua de 2 litros por persona por día, ¿no? Es una situación de crisis que digamos nosotros desde el colectivo que yo integro, como tú mencionabas, la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, estamos reclamando una actitud más protagonista de parte del Estado, ¿no? O sea, porque el Estado lo que ha hecho hasta ahora es delegar en el sector privado la atención a esta crisis, ¿no? Nosotros entendemos que tiene que haber, en los barrios populares, tiene que haber camiones cisternas entregando agua, ¿no? Agua traída de otros lugares del país donde sí hay agua, ¿no? Porque esto es un problema que es una sequía que tiene ya un periodo de 3 años, ¿no? O sea, muy prolongada, pero actualmente, digamos, se han registrado precipitaciones en diferentes partes del país, pero acá en la cuenca de Santa Lucía es donde tenemos una cuestión meteorológica que ha hecho que no hemos recibido precipitaciones significativas en los últimos meses, ¿no? Carlos, ¿vos estás en Montevideo, en un barrio de Montevideo? En este momento estoy en Montevideo, sí, en la zona central de la ciudad, cerca de la Facultad de Ciencias Sociales, y por suerte hay algunos días a la semana que estoy en Maldonado, en el Centro Universitario del Este, que es donde me desintoxico, digo yo, y tomo agua dulce de las canillas. Claro, uno no tiene dimensión del drama en el que están asistiendo. ¿Y a qué es atribuible? ¿Solo a la falta de lluvia o a falta de previsión? Recién mencionaba lo que está haciendo el gobierno de la calle Pou. ¿Y qué no está haciendo? Bueno, ahí está la clave, ¿no? O sea, mira, te comento, el gobierno actual decretó en octubre del año pasado la emergencia hídrica para el sector agropecuario, ¿no? O sea, porque ya en octubre del año pasado se estaba configurando una sequía importante que requirió que muchos productores agropecuarios recibieran apoyo para el agua, por ejemplo, para que no se muriera el ganado, para que los cultivos no tuvieran una afectación tan grave como la que podrían haber tenido sin esos apoyos. Sin embargo, no se tomó ninguna medida para el sistema de agua potable, ¿no? de la zona metropolitana, de octubre del año pasado. Las primeras medidas comenzaron a tomarse en mayo, o sea, cuando habían pasado 6 meses de la sequía, en marzo, perdón, y en mayo fue que se hizo el anuncio de que el eufemismo que utilizaron las autoridades, incluido el propio presidente, que lo sigue diciendo, es una diferencia entre agua potable y agua bebible, ¿no? Entonces dicen, es cierto que el agua no es potable, ¿no? Porque no cumple con la normativa de potabilidad del propio Estado, pero es bebible, se puede tomar, a nadie le va a pasar nada por tomar el agua con un poquito de sodio en exceso. Para que tengan una idea, el sodio se duplicó, el estándar permitido, ¿sí? Por el Ministerio de Salud Pública se duplicó, y los cloruros se aumentaron un 150%. El problema es que a medida que se va disminuyendo la reserva de agua dulce, la represa que tenemos, el embalse que tenemos, que es donde se guarda el agua dulce para ir potabilizando, está a menos del 2% de su capacidad.
tiene un millón y poquito de metros cúbicos disponibles de agua, y la ciudad de Montevideo consume 500.000 de metros cúbicos por día. O sea que si hacemos la cuenta, digamos, tenemos agua para 2 días ahí. Hace semanas que tenemos agua para 2 días. El problema es que se viene mezclando con agua que se toma muy cerca de la desembocadura de ese río, en el Río de la Plata. Por eso es agua salada, ¿no? Porque por la intromisión salina que en definitiva viene del océano, ¿no? Entonces, esa mezcla es la que ha ido permitiendo estirar esa reserva de agua dulce a costo de la salud, a costo de problemas en las cañerías, de la corrosión, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que me planteabas, el origen del problema, si nos guiamos por lo que dicen las autoridades, es la sequía. Pero el problema es que ante esa situación de sequía, las autoridades no han tomado medidas precautorias y han improvisado, han ido de manera muy errática tomando soluciones en las cuales, si uno analiza, digamos, en el mediano plazo lo que han ido haciendo, parece que estuvieran esperando la lluvia, ¿no? O sea, que se sentaron a esperar que lloviera y mientras tanto fueron tomando medidas para la opinión pública. Desde las organizaciones sociales y también desde los análisis que hemos hecho desde esta perspectiva que tú mencionabas, la economía ecológica, que es el campo disciplinar que nos va a reunir ahí a mediados de noviembre con los colegas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Río Cuarto. Nosotros decimos que en realidad hay un problema sistemático de apropiación privada del agua en Uruguay, ¿no? Que tiene ya una larga data, por lo menos hay 2 décadas, ¿no? Desde inicios de este siglo, en los cuales se ha ido transformando el uso del suelo en Uruguay, que es algo que también ustedes han vivido ahí en la Argentina, sobre todo con el desplazamiento de la producción de soja transgénica, ¿no? Que ha cruzado la frontera y que la tenemos ocupando todo el litoral del Uruguay. Pero también ustedes saben que nosotros, hemos tenido una orientación hacia la instalación de grandes fábricas de producción de pasta de celulosa, lo que ustedes ahí llamaron en algún momento las papeleras, pero que en realidad no son papeleras, sino que producen la pasta de celulosa con la cual en otras regiones del mundo se produce papel. Y esas papeleras, esas fábricas de pasta de celulosa, se alimentan de plantaciones de árboles, que son eucaliptus, que son grandes consumidores de agua. Entonces nosotros en algunos análisis que hemos hecho, hemos demostrado que todos esos sistemas productivos, la producción de soja, la producción de árboles para las fábricas de celulosa y la propia dinámica de funcionamiento de las fábricas de celulosa, las plantaciones de arroz que tenemos en la región consumen 50 veces la cantidad de agua que consume el total de la población del Uruguay. O sea, somos un gran país exportador de agua, ¿no? Y en realidad la única parte del sector consumidor de agua que paga por el agua que usa es el usuario domiciliario, ¿no? Todas las grandes empresas no pagan absolutamente nada por el agua que utilizan para enriquecerse. Entonces hay todo un proceso de pérdida de calidad y de cantidad del agua disponible en todo el sistema hídrico del país, lo cual agrava esta sequía por la que estamos atravesando, ¿no? Carlos, en esto han sido contestes de gobiernos de distinta ideología, porque recuerdo que era Mujica o Tabaré los que estaban defendiendo estas inversiones internacionales que llegaban en el conflicto entre Argentina y Uruguay por el tema de las pasteras. Esto se puso en discusión sobre la mesa. ¿Aquí hay responsabilidades compartidas? Totalmente, Guillermo. Yo no sé si ustedes lo tienen presente, pero en Uruguay, en el año 2004, antes de que asumieran el gobierno la izquierda, el Frente Amplio, se aprobó una reforma de la Constitución que fue impulsada por este colectivo que integro, que es la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Es un colectivo de organizaciones sociales sindicales, por ejemplo, ahí está el sindicato de la empresa estatal de agua potable, organizaciones territoriales, ¿sí? De defensa del agua, y organizaciones de corte ambientalista o ecologista, incluyendo expertos vinculados a la academia, ¿no? Y eso hizo que nuestra Constitución tenga un artículo en el cual se declara el agua potable un derecho humano
y se plantea que la gestión del agua tiene que hacerse, dice, prestarse directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Eso dice la Constitución. Y dice que tiene que haber participación social en la gestión del agua y que tiene que hacerse con criterios de sustentabilidad, o sea, sin afectar la disponibilidad de agua para las generaciones futuras, ¿no? Satisfacer las necesidades de la población, pero con contemplación de las necesidades que van a tener las generaciones futuras. Y todo eso dice la Constitución anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico, ¿no? O sea, nunca puede primar el interés económico por sobre el interés social. Eso se aprobó con una amplia mayoría de la población, 65% de la ciudadanía votó esa reforma de la Constitución en el año 2004 y se ha venido implementando en diferentes niveles, creando, por ejemplo, comisiones de cuenca, ¿no? Que son espacios en los cuales la ciudadanía, los usuarios del agua, la academia participan para recomendar criterios de uso de los recursos hídricos en diferentes regiones del Uruguay. Pero lo que sucede es que ninguna de esos espacios ha tenido incidencias directas en estas decisiones que tú mencionabas, ¿no? Durante los gobiernos del Frente, como por ejemplo la instalación de las fábricas de celulosa, o por ejemplo hay una demanda muy fuerte de aumento de inversiones en la empresa estatal de agua, que, por ejemplo, digamos, un dato que es relevante y que no se configura en este escenario de crisis que tenemos hoy, pero el 50% del agua que se potabiliza se pierde, ¿no? Y eso por un problema de mala calidad de la infraestructura, de que no hay personal suficiente como para fiscalizar las roturas o los robos de agua, ¿no? Los robos de grandes usuarios, incluso del sector privado. Entonces, digamos, hay como una no asunción de la responsabilidad estatal en los diferentes gobiernos en estos últimos 20 años con respecto al tema del agua, que se ve agravado por un gobierno que no ha estado a la altura de la crisis, ¿no? Que, como yo les decía, el gobierno actual de Lacalle Pou ha tenido una respuesta tardía, lenta, improvisada, sin sustento técnico. Entonces, digamos, estamos en un escenario de gravedad histórica, como les decía. Estamos dialogando con Carlos Santos, que es de la Universidad de la República, integrante de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida desde Montevideo. Nos está contando de este drama. Un oyente, Miguel, nos traslada una pregunta: si es cierto que la calle Pou descontinuó un proyecto de generar un embalse para hacer una reserva de agua y que eso también ha sido determinante. ¿Esto ocurrió? Sí, es así, es así. De todas maneras, eso que te planteaba Miguel es así, es de esa manera. Ese proyecto, de todas maneras, ustedes piensen esto: los gobiernos progresistas en Uruguay estuvieron 15 años de manera ininterrumpida en el gobierno con mayoría parlamentaria propia. Y no lograron llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Lo dejaron encaminado, con autorizaciones ambientales, con financiamiento internacional conseguido, pero no lo implementaron. Y se lo entregaron ¿no? O sea, como entregaron la responsabilidad de concretar ese proyecto al gobierno de Lacalle Pou, que tiene una visión ideológica opuesta, ¿no? Y que no iba a priorizar nunca el interés social, ¿no? O sea, si no se priorizó durante esos 15 años progresistas, mucho menos en un gobierno de corte conservador o neoliberal, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay también como unas expectativas desajustadas con la realidad. Pero además, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, ese otro proyecto que habían dejado preparado los gobiernos progresistas tampoco había pasado por estos espacios de participación ciudadana, de las comisiones de cuenca, ¿no? Entonces es visto con las mismas dudas que vemos otro proyecto que ahora ha presentado el gobierno, que es una iniciativa privada que no está permitida por la Constitución, pero el gobierno actual la lleva adelante, que se llama Neptuno. Vean ¿no? la apelación ahí a la mitología clásica, ¿no? La idea del dios Neptuno, que es un proyecto que lo que busca es potabilizar agua directamente del Río de la Plata, en una zona que tiene muchos problemas de calidad de agua y de disponibilidad de agua para la potabilización, entre ellos vinculado con la salinidad o con otros contaminantes como son las llamadas cianobacterias, ¿no? Que son unas microalgas que se producen por el aumento de nutrientes en el agua, de los cuales hemos tenido como unos problemas gravísimos en los últimos años. Entonces lo que se está dando ahora en una dinámica muy de brecha, ¿no? Como dicen ustedes ahí en la Argentina, es
actual defendiendo este proyecto Neptuno y la actual oposición, o sea, los militantes y los dirigentes de los sectores políticos que gobernaron durante 15 años defendiendo el otro proyecto, el proyecto Casupá, esta represa que no se concretó, y en el medio la población de rehén de un Estado que no se ha hecho cargo de esta problemática, ¿no? Y en los dos casos, digamos, hay colegas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República plantean serios reparos a las dos iniciativas, ¿no? Ellos dicen que no cumplen con algo que en todo lo que tiene que ver con las políticas de agua potable para poblaciones se llama la regla de oro, ¿no? Que es que tienen que ser sistemas redundantes, un sistema que tiene que, cuando falla una parte, poder tomar agua de la otra. Y en los dos casos estamos hablando en el caso de Neptuno, agua del Río de la Plata que se potabiliza, pero que no supera el 25% del agua total que consume la zona metropolitana, o sea, no logra sustituir al sistema que tenemos actualmente. Y el otro sistema, la gran represa esta que estaba planificada, que el gobierno actual no priorizó, el proyecto Casupá, es una represa que se ubica en la misma cuenca del río Santa Lucía, que es la cuenca que ahora tenemos problemas, ¿no? Entonces nosotros decimos que lo que se requiere es una mirada a largo plazo que tome en cuenta la recuperación de esta cuenca, ¿no? Una cuenca que debe ser prioritaria para el abastecimiento a poblaciones y que en ese sentido tiene que haber un reordenamiento de los sistemas productivos, tiene que haber una transición a la agroecología en toda la cuenca, tiene que haber la prohibición de determinadas actividades, determinados usos del agua. Por ejemplo, en esta cuenca, estos mismos colegas de la Facultad de Ciencias han encontrado a partir del estudio de imágenes satelitales más de 500 embalses privados. Y esos embalses lo que hacen es retener agua, o sea, cuando empiece a llover, que es algo que la gente de meteorología está diciendo que va a suceder en agosto, vamos a necesitar por lo menos un mes de lluvias continuas para recuperar la normalidad en esta cuenca, ¿no? O sea que no es una crisis que se vaya a superar apenas inicien las lluvias, sino que es una crisis que está instalada y que va a generar un problema grave durante mucho tiempo. Bueno, agradecido, porque ha sido una clase ejemplar. Carlos, una última cosa, supongo que tendrás referencia del cambio, pero debe haber gente que está haciendo plata con esto. ¿Cuánto sale el litro de agua potable? Ese que les están subsidiando 2 litros por día. 2 litros, piensen ustedes, 2 litros por día. 2 litros por persona. Bueno, te cuento una cosa. En el día de ayer tuve que se me terminó el agua y tuve que salir a buscar. Y bueno, lo que estamos haciendo, quienes podemos, ¿no?, es comprar los bidones de 6 litros, ¿no?, para ahorrar, porque sale un poquito más barato, ¿no? El problema es que ayer fui a recorrer supermercados y no hay bidones, están agotados. Entonces estamos obligados a comprar la famosa botella de 2 litros que es más cara, ¿no? Entonces, para referencia, mira, el litro y medio de agua está saliendo 75 pesos uruguayos, o sea, 750 argentinos. Una botella de litro y medio de agua. 700... Yo sé que les parece mucho. Sí, no. Es mucho, sí. Es el costo de la gaseosa, es el costo de la gaseosa tradicional en Argentina. Exacto. El costo de la gaseosa tradicional. Después, el bidón de 6 litros, que el problema es que mucha gente piensa en Uruguay tiene una población envejecida, ¿no? O sea, mucha gente no puede cargar un bidón de 6 litros o 2 bidones de 6 litros, ¿no? Por un tema de peso, por un tema de... Esos bidones están saliendo 90 pesos uruguayos el bidón de 6 litros, o sea, 900 pesos. Y bueno, una familia, como en mi caso, de 3 personas, ¿no? El bidón de 6 litros te dura un día, ¿no? Entonces tenés que tener para toda una semana ese monto reservado de dinero que no tenías, ¿no?, que no estaba previsto en la economía, lo tenés que agregar. Es un tema, por eso yo decía que hay, según una encuesta que ha hecho una empresa consultora, el 50% de la población del área metropolitana sigue bebiendo el agua de la canilla aunque no sea potable, porque no tiene alternativa económica. Es realmente una situación dramática. Y se está intoxicando. Claro, o sea, están habiendo problemas de hipertensión, de desajuste de la población con hipertensión, porque es agua salada, ¿no? O sea, es como tomar agua del mar prácticamente. Bueno, ni que hablar la gente con problemas renales. Bueno, esto que se está planteando, ¿no? El Ministerio de Salud Pública dice, no le preparen la leche especial a los bebés o a las criaturas de menos de 2 años con esta agua, ¿no? Está el tema de los cloruros, que también se agregan al agua para desintoxicarla. Y
y esto daría para otra charla, y además no es un área que yo maneje con profundidad, pero lo que sostienen algunos técnicos es que la gran cantidad de cloruro que se le agrega al agua para desinfectarla genera, al mezclarse con la materia orgánica que está disuelta en el agua, genera una sustancia que se llama los trialometanos, que son potencialmente cancerígenos. Y según lo que se ha medido, está por encima de los niveles de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El agua que se distribuye en todo el sistema. Entonces sí, estamos viviendo un proceso de intoxicación crónica a la población, del cual seguramente no tengamos noticia, porque nadie se va a intoxicar de un día para el otro, pero en el mediano plazo, ya te digo, hace 2 meses que hay gente que está tomando esta agua, y va a seguir por lo menos 2 meses más. Esto puede tener consecuencias graves a futuro para la población del país, y es una suerte de crimen que estamos viviendo con la complicidad de las autoridades del gobierno actual, ¿no? Carlos, muchísimas gracias, y ojalá llueva muchísimo para que resuelvan este problema, porque es con lo que queremos a nuestros hermanos uruguayos. Supongo que ya debe haber varias murgas que han hecho cosas ligadas con el agua, ¿no? Pero un drama de dimensiones mayúsculas que ojalá sea superado. Muchísimas gracias, y te esperamos por Río Cuarto y por nuestros estudios cuando estés en noviembre por aquí, Carlos. Gracias a ustedes, ojalá podamos vernos en noviembre. Estamos en contacto. Bueno, el docente, el catedrático de la Universidad de la República, del Centro Universitario Regional del Este, y también integrante de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, esta organización de la sociedad civil que, nos dio una verdadera clase magistral respecto de lo que sucede en Uruguay. Miren, cuando hablaba y escuchaba a Carlos, decía: abracémonos a la canilla de casa, abracémonos. Río Cuarto tiene un agua de excelencia suprema, que no la cuidamos, la derrochamos, no la valoramos, no la pagamos, y no de los sectores humildes. Tienen un déficit crónico, paga la mitad de la gente, el ente municipal de obras sanitarias tiene un déficit crónico porque la mitad de la gente paga. Hay un 30% de morosidad crónica de gente que pudiendo pagar no lo hace. Y en ese colectivo están los ricos, los que son capaces de gastarse en una noche, en una cena, 15.000 mangos por pera, por cabeza, y después no pagan 3.000 pesos del agua. Es porque la tenemos demasiada servida, pero el acuífero se agota, no es que es inagotable. Y no hicimos las obras de infraestructura para tomarla del río, porque ahora el río aporta solamente el 30% del agua, y la otra porción, el 70%, la sacamos del acuífero de Río Cuarto. El agua es indispensable en una sociedad, no se puede hacer mezcla para construir. Imagínense el impacto en el turismo. ¿Quién va a ir a pasear a Montevideo, al área metropolitana, si no tenés agua de calidad? ¿Quién lo va a hacer? Ni hablar de las derivaciones en la salud, porque hay gente que no puede gastarse todos los días por 1,5 litros de agua que no te alcanza más que para qué. ¿Qué haces con 1,5 litros de agua? No puedes hacer nada. 750 mangos. Te gastás 1.500 pesos por día solo en agua. Solamente para tener mínimo indispensable para cocinar y no intoxicarte. Es un drama mayúsculo que puede ser un antecedente para lo que venimos viendo nosotros en nuestro propio país. Esto de que decían que los países centrales vienen por el agua de Sudamérica, está materializándose. En Uruguay ya se la llevaron, se la están llevando. 50 veces más para las pasteras y la producción sojera que se va. Muchos de esos son argentinos, que son los piolas argentinos que te dicen: no, en Uruguay no te piden nada, sembramos y cosechamos y nos vamos. Bueno, todo eso está impactando en una población, por ahora, la capital, el área metropolitana de Montevideo. La verdad que es una realidad que debiera llamarnos a la reflexión. Así son las cosas.